Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. En nuestro encuentro semanal con el doctor Ricardo Changala vamos a estar hablando, aparentemente, según me dijo, del primer día del nuevo orden mundial. ¡Puah! Ya tiro la toalla, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Álvaro? Sí, empiezo por reconocer que no se me ocurrió a mí esa frase, la leí por ahí y me pareció ingeniosa y bastante descriptiva del mundo en que estamos viviendo, ¿no? Bueno, hace unos días hicimos unas columnas que hablábamos que el mundo cambia de colores, Mm, más o menos vamos en esa línea, pero los acontecimientos de los últimos días han sido increíbles, y por tanto quería detenerme en eso. Ahí vemos dos imágenes, básicamente, ¿no? Por un lado, en lo que está ocurriendo estos días, el 18 de febrero, en un hecho histórico muy, muy relevante, un encuentro entre delegaciones de altísimo nivel. De hecho, los ministros de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa y de Estados Unidos en Arabia Saudita, que hacía muchísimo tiempo que no tenían reuniones a ningún nivel. Estos países, básicamente, estaban en una guerra virtual desde hace mucho tiempo. Ahí hablaremos después de eso, pero ha sido muy importante. El asunto es que paralelamente, la otra foto que vemos ahí es una reunión citada de urgencia, prácticamente en los mismos días, el 17 de febrero, en reacción a esta otra reunión, donde la Unión Europea no fue invitada, ningún país europeo fue invitado. Entonces, el presidente Macron convocó una reunión de urgencia a los líderes europeos para hablar sobre el tema de seguridad, básicamente casi que los mismos temas, y es evidente que fue una reacción frente a lo que ocurrió ahí. Pero estos no son hechos aislados. Los días anteriores se produjeron otros episodios que van marcando y delineando cómo se va construyendo un nuevo orden de relacionamiento global que uno podía advertir, pero que la claridad que tiene es tremenda. Hay muchos memes circulando con estas fotos y básicamente lo que se dice que es la reunión en Arabia Saudita era de los grandes y la otra es la mesa de los niños. Esto está circulando por todos lados, que de alguna forma refleja lo que está pasando en algún sentido. Bueno, pero quiero ir para atrás un poquito porque las cosas se vinculan, ¿no? Hay que atar cabos para entender lo que está pasando. Entre los primeros días de febrero, estamos hablando de que todo esto ocurrió en una semana, no mucho más. Entre el 10 y el 11 de febrero en París, con gran pompa y toda una presentación magnífica. También en París, el presidente Macron inauguró lo que se llamó la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial. O sea, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿No? Bueno, un despliegue enorme de muchas ideas, muchas cosas. Y ahí llegó el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que por cierto en los últimos tiempos está tomando un gran protagonismo. E hizo un discurso que dejó a todo el mundo con boquiabierto, ¿no? Porque dijo muchas cosas, pero lo básico, para el poco tiempo que tenemos, es que dijo básicamente, bueno, miren, Estados Unidos es el líder en inteligencia artificial. Verdad relativa, pero fue lo que dijo. Y mm, queremos que siga siendo así. Ese fue su mensaje. Y lo segundo, nos oponemos a que haya un enfoque basado en la regulación, que es lo que la Unión Europea está promoviendo, y menos a que haya una gobernanza global de la tecnología. Eso es un tema nuestro y de las empresas nuestras. Además, hizo el discurso y se fue. En la declaración final, por supuesto que Estados Unidos no firmó, Gran Bretaña tampoco, porque no fue el primer ministro. En fin. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Al terminar esa reunión, sobre el final, la dirigencia europea empezó a decir, bueno, a lo mejor tenemos que revisar la reglamentación como para ver si podían contentar la posición de los Estados Unidos. Eso fue el 11 y 12 de febrero, ¿no? mm, El 12 de febrero, mirá las fechas, ¿no? Todos sí. estos días, se reunían los ministros de defensa de la OTAN, digamos. Te estoy simplificando, pero para que se entienda de qué estamos hablando. Claro. Y ahí llegó el ministro de Defensa de los Estados Unidos, que es un ex comunicador de la Fox, no es precisamente un tipo que tenga una gran experiencia en el tema, aunque fue militar también. Bueno, y ahí hizo un discurso que fue aún más groseramente claro que el anterior. Dijo, uno, el ingreso de la Ucrania a la OTAN está descartado. Dos,
cualquier negociación que se haga en el conflicto con Ucrania, es imposible que se vuelva a las fronteras anteriores del país, que ha sido siempre la demanda de Europa, de Ucrania y de mismo Estados Unidos hasta hace poco, ¿no? Pero Mm. acá dijo algo peor todavía, dijo, y además, si ustedes quieren desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz, porque era una idea que se estaba discutiendo en el contexto de la OTAN, háganlo, pero nosotros no. Y además no vamos a aplicar el artículo 5, que quiere decir que cuando un país de la OTAN es atacado, los demás los tienen que defender. Es como diciendo, vayan por la suya, nosotros no tenemos nada que ver. Y para terminar, lo dijo, miren, yo quiero felicitar a Polonia, que es el único país que ha llegado a lo que el presidente Trump ha pedido, que el 5% de su Producto Bruto Interno vaya a defensa. Espero que los demás hagan lo mismo. Hizo el discurso y se fue. Señores, pero sigue esta historia. El 15 y 16 de febrero se hace la conferencia de seguridad de Múnich, que también es una conferencia ya establecida de antes, que más o menos es como la continuación de las ideas de la OTAN, pero con otros temas de seguridad. Es más o menos lo mismo. Ahí, bueno, tomaron la palabra los europeos, incluso llegó el Zelensky, el que ocupa el Ujú. cargo de presidente de Ucrania, porque esto tuvo una discusión, y otra vez llegó el señor vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que para completar todo lo que habías escuchado antes, hizo un discurso en la misma línea, ¿no? Y dijo, en la cara de todos los europeos que estaban ahí, dijo, miren, la amenaza de seguridad de Europa no está afuera, no es Rusia, no es China, o sea, le está diciendo que todo el discurso que están haciendo es basura. No, 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 nada. Lo que preocupa a nosotros, a Estados Unidos le preocupa a Europa, está adentro, es la amenaza que ustedes tienen adentro. El retroceso que los europeos están teniendo muchos de los valores fundamentales que compartimos con Estados Unidos. Y ahí dio 3 o 4 ejemplos, entre otros, de cómo la democracia no está funcionando en Europa, porque, por ejemplo, le robaron las elecciones en Rumania al candidato de turno, temas que ya hemos hablado, ¿verdad? Y varias cosas más, y habló de las migraciones, un montón de cosas. Pero el argumento es, ustedes están preocupados con los rusos y los chinos, y eso nada que ver. El problema lo tienen adentro, así que resuélvanlo. Hizo su discurso y se fue. O sea, eso ha pasado, lo que estamos viendo son hechos objetivos que son indiscutibles. Entonces, las reuniones que se hicieron después de todo esto venían con todos antecedentes, y por eso las 2 reuniones paralelas. Y lo interesante, en definitiva, para ir redondeando esta parte, cómo se va construyendo un nuevo espacio internacional, que da para hablar muchísimo, por supuesto, pero algunos elementos que me parecen claros. Primero, que todo este escenario lo que demuestra que Estados Unidos reconoce la victoria militar de la Federación Rusa en el escenario ucraniano. Eso es Ujú. clarísimo. Por eso todo, como se dice, ¿no? Esto nunca fue reconocido por nadie hasta este instante, ¿no? Es más, en la mañana de hoy, antes de conversar contigo, estaba escuchando a Trump que dice que la culpa de la guerra la tiene Ucrania, ¿no? Es un paso más todavía. Bueno, pero obviamente así está planteado. Por lo tanto, claramente, todo lo que se debe negociar tiene que partir de la base de la victoria rusa. Entonces, más que acuerdo de paz, aquí va a haber una capitulación que habrá que ver hasta dónde llega, ¿sí? Pero claramente eso implica una derrota europea en toda la línea en este proceso, no solo en lo militar, sino en lo económico, en lo social, en lo político. El otro día podemos hablar que es evidente, ¿no? Mm. Esto tiene algunas consecuencias muy claras en términos de institucionalidad construida hace mucho tiempo. Lo que acabamos de escuchar, que te comentaba, es evidente que no sé si se puede hablar de la desaparición de la OTAN y la Unión Europea, pero claramente va a haber un desplazamiento de su relevancia. No sé cómo van a funcionar, pero esto es evidente. Esta reunión que te mostraba de los líderes europeos lo hicieron sin la Unión Europea. O sea, cuando las papas queman, se olvidaron de la Unión Europea y se reunieron los grandotes ahí dentro de Europa y no existe ninguna institucionalidad, ¿no? Y del lado de Estados Unidos ni hablar. La OTAN no me interesa, porque yo la financio, así que ustedes vean qué hacen. Ahora, también hay que pensar más allá. Todo este proceso de acercamiento de Estados Unidos con la Federación Rusa, más allá que tenga muchas connotaciones, uno no puede dejar de pensar que es como la vuelta a la idea de los 70s, de que acercarse a uno de los dos poderosos asiáticos, digamos, Rusia o China, también tiene que ver con resquebrajar la unidad ruso-china tan importante que se está generando en los últimos años. Ya veremos, pero obviamente hay una intención por ese lado.
Ni hablar que el resto del mundo, para estos grandotes, no existe. Ni África, ni América Latina. En estas negociaciones de las grandes ligas, ni siquiera lo consideran, ni siquiera para lo tecnológico, como escuchamos, ¿no? Mm, Nada. Por lo tanto, nada se puede esperar de ahí. Si desde el resto del mundo, por ejemplo, en América Latina, no hay una actitud distinta, la busca un espacio, construcción de, bueno, de autonomías entre lo que se puede y de respuestas concretas a los problemas que tenés, esperarlos de otro lado, la verdad, no hay ninguna perspectiva posible. Y yo diría que estamos apenas viendo esta nueva etapa que en estos días van haciendo. Y esto va a seguir por muchos aspectos, en muchos temas, pero está claro que estos episodios de los últimos días marcan un antes y después. Eso es evidente, rompe los ojos, y si no lo queremos ver, entonces no estamos entendiendo lo que está pasando en el planeta, ¿no? Habrá más me noticias. quedé pensando y seguramente será motivo de otra charla, obviamente, pero más allá de que, claro, tú decías la irrelevancia que demuestran en el resto del mundo, ese resto del mundo, entre los que estamos nosotros aquí en América, vamos a vivir algún impacto de todo esto. Hay consecuencias que seguramente van a repercutir en nuestros territorios. Todos los impactos. El primer discurso o las primeras acciones de Trump fueron en relación a Panamá, a México, a Canadá, y así va a seguir. Es claro que este acercamiento con la Federación Rusa implica como una especie de reparto de geopolítica mundial para revisar las cosas. El presidente Putin hizo declaraciones hace poco diciendo, bueno, es que no nos reunimos para hablar de Ucrania, nos reunimos para hablar de muchas cosas, también de Ucrania. E hizo una lista. Claro. Y esto es un proceso que recién comienza. Mientras la guerra en Ucrania sigue, porque los rusos siguen avanzando. Así que ya veremos. Es un tratado mundial no escrito por el momento. Algo así. Ricardo, muchas gracias una vez más. Nos reencontramos, ¿eh? Un abrazo, estamos en contacto.